Era una madrugada tranquila en Colombia, alrededor de las 04:30, cuando recibí una solicitud para una carrera a través de la aplicación de taxis. El punto de recogida estaba en un sector conocido como Los Laureles. Cuando llegué, un joven se subió rápidamente a mi taxi y se sentó en el asiento delantero, junto a mí. No parecía tener una dirección clara en mente, solo quería dar unas vueltas y conversar. Me dijo que me pagaría lo que yo pidiera. El muchacho, visiblemente desanimado, comenzó a hablarme de sus problemas mientras recorríamos las calles. Me contó que tenía demasiados problemas en su vida, peleas con su novia, dificultades en la universidad y un sentido general de desesperación. En un momento, se recostó hacia atrás y, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Solo demos una vuelta por ahí». Mientras hablábamos, podía sentir el peso de su angustia. Intenté aconsejarlo, diciéndole que las cosas mejorarían con el tiempo, que todos pasamos por momentos difíciles, pero él solo asintió con la cabeza. Minutos después, me pidió que lo llevara a ver a su novia para solucionar las cosas, así que nos dirigimos hacia el lugar que me indicó. Llegamos, él quedó mirando la casa y me dijo que seguramente todos estarían durmiendo. Le dije que, por lógica, a esa hora la mayoría duerme. Después de un rato, me pidió que me detuviera frente a una farmacia. «Espérame aquí un momento», dijo. Asentí y lo vi salir del taxi y dirigirse hacia la tienda. Esperé pacientemente, pero el tiempo pasaba y él no volvía. Empezó a preocuparme su ausencia, así que decidí llamarlo al número que había usado para solicitar la carrera. Una mujer contestó el teléfono. Extrañado, le expliqué la situación, mencionando que un joven había solicitado un viaje y que ahora estaba esperando frente a una farmacia. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, antes de que ella hablara de nuevo. «¿Puedes describirme cómo era el muchacho?», preguntó. Le di una descripción detallada, y ella me pidió que le enviara mi ubicación exacta. Unos minutos después, recibí un mensaje en WhatsApp con la foto de un joven. Mi corazón se detuvo al instante. Era el mismo muchacho que había recogido. La mujer, con la voz quebrada, me explicó que ese joven era su hermano, quien había fallecido hace pocos días. No podía creer lo que estaba escuchando. Intenté racionalizar la situación, pensando que tal vez era una broma de mal gusto o un engaño para no pagarme la carrera. Pero algo en el tono de su voz y la situación en sí misma me hizo dudar. Me quedé sentado en mi taxi, sin saber qué hacer o pensar. La idea de que había llevado a un fantasma en mi taxi era aterradora. Decidí no hacer más viajes por ese día. Necesitaba procesar lo que había ocurrido y tratar de entender si realmente había tenido una experiencia paranormal. Aproximadamente a las 5 p.m., recibí una llamada de la joven pidiéndome que fuera a conversar personalmente sobre lo ocurrido y para pagarme. Cuando llegué a la casa, recuerdo que estaba la chica con sus padres, mirándome de forma perpleja. Para mi sorpresa, el padre me comenzó a tratar de estafador, diciendo que solo les quería robar dinero. Le pedí que se calmara y que me escucharan. Era la primera vez que trataba con su hijo. Les conté todo lo ocurrido, pero ellos no lo podían creer. Se los describí tal y como lo vi, todo lo que conversamos. Incluso mostré la conversación que tuve con él cuando solicitó el servicio. Esa conversación se encontraba solo en mi celular. Recuerdo que toda la conversación fue bastante incómoda. Al final, se disculparon conmigo, me agradecieron y me preguntaron cuánto era lo que había que pagar, pero no pude cobrarles. Todavía seguía en shock de lo que había ocurrido. Cuando salí de allí y volvía a casa, en el camino no podía dejar de pensar en el joven. Recordé sus lágrimas, su voz cargada de tristeza y la conversación que habíamos tenido. Parecía tan real, tan humano. Comencé a reflexionar ciertas cosas y a cuestionarme. ¿Volverá a ocurrir algo similar? ¿Volveré a encontrarme con almas perdidas en busca de ayuda? No lo sé, pero de algo sí estoy seguro, y es que esa experiencia marcó mi vida. Era una noche lluviosa en Nueva York.
y la ciudad parecía más misteriosa de lo habitual. Las gotas de lluvia golpeaban fuertemente el parabrisas de mi taxi. Estaba en mi habitual recorrido nocturno, recogiendo a los pocos pasajeros que se atrevían a salir en una noche así. Fue en una esquina oscura, apenas iluminada por una farola parpadeante, donde vi a un hombre vestido completamente de blanco. Parecía fuera de lugar en medio de la lluvia. Me acerqué y bajé la ventanilla. ¿Necesita un taxi?, le pregunté, intentando no sonar sorprendido por su apariencia. El hombre asintió lentamente y se subió al asiento trasero sin decir una palabra. Estaba empapado, y el agua goteaba de su ropa, formando un pequeño charco en el suelo del auto. ¿A dónde lo llevo?, pregunté mientras arrancaba el coche. El hombre me miró a través del retrovisor, con una sonrisa extraña y distante en su rostro. «Llévame al cementerio más cercano», respondió con una voz educada y extraña. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de no mostrar mi incomodidad. No era la primera vez que un pasajero me pedía ir a un lugar así, aunque algo en su tono de voz y en su presencia no me terminaba de convencer. Mientras conducía, intenté entablar conversación para romper el incómodo silencio. «No es común ver a alguien vestido de blanco en una noche tan lluviosa», comenté de forma educada. El hombre solo sonrió y miró por la ventana, observando la ciudad que pasaba rápidamente a nuestro alrededor. No respondió, y cada intento de conversación fue recibido con el mismo silencio y esa inquietante sonrisa. El viaje parecía durar una eternidad. Cada segundo que pasaba, el ambiente en el taxi se volvía más pesado e incómodo. Finalmente llegamos al cementerio. Apagué el motor y me giré para decirle el precio, pero el asiento trasero estaba vacío. El hombre de blanco había desaparecido sin hacer ruido, dejando solo el charco de agua como evidencia de que estuvo allí. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero no había señales de él. Salí del taxi un poco molesto y miré hacia el cementerio. La lluvia seguía cayendo y el lugar estaba en un silencio sepulcral. Me acerqué a las puertas del cementerio, las empujé y, para mi sorpresa, se abrieron sin resistencia. No lo pensé más. Rápidamente detecté que algo no estaba bien, así que regresé a mi taxi con las piernas temblando y el corazón latiendo con fuerza. Me senté detrás del volante y miré el charco de agua en el asiento trasero. Estaba consciente de que, sea lo que sea, si era real no me quedaría en ese lugar arriesgando el pellejo solo por unas monedas. Arranqué el coche y conduje de regreso a la ciudad, intentando asimilar lo que había sucedido. Al día siguiente, compartí mi experiencia con otros conductores en la base de taxis. Varios de ellos se echaron a reír. Otros me compartieron experiencias similares. Desde entonces, cada vez que llueve, no puedo evitar recordar esa noche. La imagen del hombre de blanco, su sonrisa y su misteriosa desaparición me marcó. Aún sigo trabajando como taxista. Diría que ahora soy un taxista traumatizado. Cada vez que recojo a un pasajero en una esquina, no puedo evitar sentir un leve escalofrío, recordando ese momento. A veces me pregunto si volveré a encontrarme con el pasajero fantasma vestido de blanco en Nueva York. Era un domingo por la noche, cerca de las 20:45. Yo estaba regresando a casa luego de una larga jornada de trabajo como taxista en Buenos Aires. Plaza Italia estaba tranquila a esa hora, y decidí tomar la ruta más directa hacia Caballito. Justo en la esquina de Uriarte y Charcas, vi a un hombre de unos 50 años vestido de manera peculiar, claramente extranjero, quizás un turista. No era raro para mí, acostumbrado a ver gente de todo el mundo en los aeropuertos. Detuve el taxi y el hombre me pidió que lo llevara a Almagro. Su pedido me tomó por sorpresa, pero acepté de inmediato. Dentro del auto, el hombre hablaba con un acento argentino, pero con una cadencia que delataba sus raíces extranjeras. Durante el trayecto mencionó haber vivido en Tucumán y Córdoba, trabajando en construcción. Su forma de hablar era peculiar, usando palabras que ya no se escuchan tanto. Al acercarnos a Corrientes,
Le pregunté sobre su destino exacto entre Díaz Vélez y Pringles, o seguir hasta Medrano. Sin dudarlo, el hombre decidió bajarse en ese momento. Me pagó generosamente, aparentemente contando billetes o pasando páginas de un libro durante todo el viaje. Al revisar el dinero noté que me había dado mucho más de lo que correspondía. Al devolverle el cambio, me pidió que lo llevara a otro lugar, cerca de Caballito. A medida que avanzábamos por Bulnes y luego por calles secundarias, llegamos a un antiguo caserón en Ambrosetti, cerca de Yerbal. El hombre me entregó una caja de fósforos bastante grande, insistiendo en que la abriera. Al hacerlo, encontré monedas de oro mexicanas, anillos de platino y broches con piedras preciosas. Quedé perplejo, pensando en un posible robo, pero el hombre me aseguró que estos objetos no eran robados, sino que él los había recibido para dárselos a alguien honesto como yo. Explicó que había probado con muchos taxistas antes que yo, pagándoles de más para ver si alguien devolvía el sobrante. Nadie lo había hecho, excepto yo. Su historia era increíble, mencionando encuentros fallidos con otros conductores y detalles de situaciones previas que me dejaron perplejo. Cuando intenté preguntarle más, desapareció como si fuera humo, dejándome con la caja en las manos. Mis pensamientos aún están en aquel extraño encuentro. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿De dónde vinieron esas joyas? La caja sigue conmigo, un regalo que ha cambiado mi vida y mis planes futuros. No puedo evitar pensar en los otros taxistas que perdieron la oportunidad por desconfianza o indiferencia. Esta experiencia seguirá siendo un misterio para mí, un encuentro con lo inexplicable que ha dejado una marca indeleble en mi vida. Fue una noche en Tokio, como cualquier otra noche rutinaria al iniciar mi turno nocturno como taxista. Recuerdo que las calles estaban llenas de luces de neón y la usual mezcla de peatones y tráfico. Era un día común como cualquier otro. Me encontraba en Shibuya esperando a mi próximo pasajero, cuando vi a una joven solitaria caminando por la vía. Eso llamó mi atención, así que hice una señal con la mano para indicarle que estaba disponible. Ella se acercó, abrió la puerta y se deslizó en el asiento trasero. ¿A dónde la llevo?, le pregunté mientras miraba por el espejo retrovisor, esperando su respuesta. Con una voz suave y dulce, me dio una dirección en un barrio antiguo de la ciudad. No dijo nada más, solo se quedó mirando por la ventana mientras me dirigía hacia la dirección. Había algo en su presencia que hacía raro el aire dentro del auto, pero no le presté mucha atención y seguí. Recuerdo que el trayecto fue extraño. Las luces de la ciudad por un momento parecían menos brillantes y las sombras más profundas a medida que nos adentrábamos en calles más antiguas. Miraba de reojo a la joven de vez en cuando, tratando de captar algún indicio de su estado de ánimo o intención, pero ella permanecía impasible, con la mirada perdida en el vacío. Finalmente, llegamos a la dirección que me había dado. Era una antigua casa. La casa estaba oscura, hasta parecía abandonada. Las ventanas estaban rotas y había enredaderas alrededor de las paredes. Miré de nuevo al asiento trasero para decirle que habíamos llegado, pero el asiento estaba vacío. La joven había desaparecido sin hacer ruido, sin dejar rastro. Salí del taxi y me acerqué a la casa, esperando encontrar alguna explicación. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Las ventanas, aunque rotas, no ofrecían ninguna pista. Me sentía confundido, con algo de miedo, pero a la vez estafado. Casualmente, iba pasando uno de los vecinos de la zona. Aproveché la oportunidad y decidí preguntarle, aunque me sentía un tonto. Recuerdo que era un anciano muy amable. Le comenté lo que me había ocurrido y su expresión era de completa confusión. Esa casa ha estado desocupada durante años, me dijo. La familia que vivía ahí murió trágicamente en un vuelo de avión. Mis piernas temblaban mientras el anciano me contaba lo que sucedió. No podía creerlo. Regresé a mi auto con el corazón pesado, preguntándome si había recogido realmente a un fantasma. En los días siguientes, no pude quitarme la experiencia de la cabeza.
Después de eso, cada pasajero que recogía lo trataba con algo de perplejidad, psicoseado, pensando que cualquiera de ellos pudiera ser un fantasma. Cabe resaltar que todos llevamos nuestras propias historias. Hace unas noches tuve una pesadilla que me dejó profundamente perturbado. Me encontraba en un taxi, aunque era un vehículo muy extraño, completamente transparente, hecho de un material similar al plexiglas. Podía ver todo a mi alrededor como si estuviera en una burbuja de cristal. No recuerdo cómo llegué allí, pero sentía una urgencia desesperada de ir a algún lugar. Me incliné hacia adelante y le pregunté al conductor, ¿podemos ir allí? Él giró lentamente la cabeza para mirarme. Su rostro era inexpresivo y sus ojos, oscuros y profundos, parecían vacíos de cualquier emoción. Con una voz calmada respondió, «Lo siento, no puedo ir allí. Todo está en llamas allí». Mi corazón se hundió en mi pecho. Miré a través de las paredes transparentes del vehículo y vi, a lo lejos, una columna de humo negro ascendiendo hacia el cielo nocturno. Las llamas eran enormes, como si el mismo aire estuviera ardiendo. El terror era tan real y desgarrador que me dejó paralizado. Miré al conductor, esperando una explicación, una solución, cualquier cosa que pudiera calmar mi desesperación. Pero él solo me observaba, impasible, incapaz de ofrecerme esperanza. Desesperado, intenté abrir la puerta del vehículo, pero estaba sellada. Golpeé las paredes de plexiglas con todas mis fuerzas, tratando de romper la barrera que me mantenía atrapado. Pero era inútil. Las paredes no cedían, y yo seguía atrapado en mi prisión de cristal. Mis cosas, mis mascotas. Pensé con desesperación, recordando las historias que había leído sobre los incendios forestales en California. Recordé a las personas que habían perdido todo, que no pudieron regresar a sus hogares para salvar sus pertenencias más preciadas, sus recuerdos, sus seres queridos. Sentía mucha impotencia y dolor. Las llamas parecían acercarse cada vez más, como si estuvieran decididas a alcanzarme. Sentí que el calor aumentaba, el aire se volvía pesado y difícil de respirar. Entonces, en medio de mi desesperación, desperté abruptamente. Estaba sudando y tenía el corazón acelerado. Recuerdo que me levanté llorando. La pesadilla había sido tan vívida, tan real, que me costaba creer que solo había sido un sueño. Desde entonces, el miedo a los incendios forestales se ha convertido en mi peor pesadilla. No puedo evitar pensar en aquellas personas que perdieron todo en cuestión de minutos.